Olis. Hola, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Con frío. No, no, con miedo no, no. Tranquis. Tranquis, tranquis. Hola, la. Buenas, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí, Bien. Em, Hoy lo que vamos a repasar, para los que están preguntando, son los textos de prácticos de las primeras dos unidades. Los textos de prácticos que entran en el parcial. Sería Talak, el de qué es la psicología, los tres textos de Danziger y Swain. Esos son los que vamos a repasar hoy. Vamos a esperar 3 minutitos más a que se conecten los que faltan y ya arrancamos. En el examen regular son esos los que entran, los de unidades uno y unidad 2. Eso para el parcial de regulares. Para los que rinden por promoción, entran también los textos de teóricos. Dios. Maggie, vos estás por ahí, queda mucha gente por entrar. Ya llegamos al tope de 100 personas. Ya no me Ah, deja aceptar. ok. Bueno, bueno, estamos para empezar entonces. ¿Cómo están? bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno. Con frío. Bueno, voy a hacer una breve presentación. Estoy tratando de acomodar el celular. Paciencia. Ahí va. Bueno, voy a hacer una breve presentación para muchos, bueno, ya nos conocen, ya conocen el espacio, pero hago una breve presentación para los demás. Nosotras somos Lala y Maggie. Yo soy Lala, soy compañera de sexto año de la carrera y Maggie es compañera de segundo. Bien. Em, este es un grupo de estudio de la materia Psicología 1. Hoy en particular vamos a hacer un repaso preparcial. Vamos a hacer como un pantallazo por los distintos textos que fueron viendo en la parte de trabajos prácticos de la materia. Para los que no conocen, para los que es la primera vez que se conectan a este espacio, les cuento que es un espacio que fuimos llevando adelante desde marzo, más o menos, hasta acá, en el que hacíamos grupos de estudio cada 15 días, viendo los textos de a poco, veíamos más o menos de a dos trabajos prácticos, para que no se les junte todo antes del parcial. Bueno, ahora a quienes recién se conectan ahora se les estaría juntando todo antes del parcial. Este repaso, la idea es que quede grabado, eso es lo que estamos intentando con Maggie. Estamos
investigando cómo se hace bien para grabar, para que quede guardado y demás. Así que puede fallar, pero vamos a tratar de que quede grabado para que les quede por si necesitan volver a verlo, por si hay gente que se quedó afuera y demás. Bien. Voy a empezar yo explicando y después le voy a pasar la palabra a Maggie y después de vuelta yo. Nos dividimos ahí un poco para que no sea tanto. Les cuento que este grupo de estudio en particular forma parte de un programa que tenemos nosotros que se llama Avanzamos Todos, en el que la idea es ir viendo cuáles son las materias que más problemas les generan y poder acompañarlos, poder ir generando las herramientas que necesitan para que los acompañemos en esas materias. Para Psico 1 tenemos estos grupos de estudio que son cada 15 días, los repasos antes de los parciales y recuperatorios. Esto va a seguir durante el segundo cuatrimestre. Y también tenemos materiales impresos en la mesita que pueden pasar a buscar, que son guías para que vayan leyendo los textos con los conceptos más importantes. Teníamos hasta esta semana un primer volumen con los primeros textos y a partir del lunes pueden pasar a buscar el segundo volumen. Genial. Me alegro que les gusten las guías. Bueno, el lunes ya hoy pudimos imprimir la segunda parte con el texto de Dan Singer creo que es el de Poniendo la inteligencia en el mapa, el último, y con el texto de Swain. Así que el lunes lo pueden pasar a buscar. Eso es para que se vayan ayudando, para que tengan mejor esquematizados los conceptos básicos de la materia. Y después, por si necesitan, para todas las materias hacemos grupos de estudio, repasos y demás, para todas las materias de primero, así que si llegan a necesitar alguna otra, por el grupo de WhatsApp de Psico 1 nos pueden pedir los grupos de WhatsApp de las otras materias. Hago una aclaración que la hacemos siempre para que lo tengan en cuenta. Tanto Maggie como yo somos compañeras avanzadas, somos estudiantes igual que ustedes, no somos docentes, así que si hay algo que nosotras expliquemos, que sus docentes se lo explicaron de otra forma, siempre prioricen lo que les explicó el docente, ¿sí? Siempre tengan como prioridad lo que les explicó el docente. Las guías no las tenemos digitalizadas, las pueden pasar a buscar por la mesita, si rinden el lunes, las pasan a buscar antes de entrar a rendir, les pegan una leída para que eso los ayude. Igual todo lo que está en las guías es lo que vamos a explicar hoy, así que ya con que estén acá les va a ayudar un montón. Bueno, ¿estamos para empezar? Voy a ir yendo apartado por apartado de cada texto. Cuando termino un apartado, abro el espacio para que hagan preguntas, para que no vayan interrumpiendo mientras vamos hablando, así no nos perdemos. Cada vez que yo termino un apartado, freno y les pregunto si hay dudas. Así aprovechan ese momento para preguntar todo lo que necesiten. ¿Bien? Vamos a empezar con el texto de Talak, de qué es la psicología, que tiene de subtítulo Enfoques teóricos para abordar la pluralidad y la historicidad de la psicología. Si en algún momento ven que voy muy rápido, me frenan, me ponen en un mensajito que estoy yendo muy rápido, así yo freno, pero tengan en cuenta que son varios textos y tenemos 2 horas. Podemos extendernos un poquitito más, pero tenemos que ir medianamente rápido. Bien, este texto de Talak nos va a hablar un poco del surgimiento de la psicología como disciplina y de cómo va a depender del contexto, o sea, del lugar y del momento histórico en el que estén los distintos psicólogos. De eso va a depender cómo se van a ir generando las investigaciones, cómo se va a ir avanzando en la construcción de la psicología. Bien, bueno. Lo que dice Talak es que el surgimiento de la psicología como disciplina científica es a fines del siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Que la psicología se creó a fines del siglo XIX. Me están preguntando si podemos salir de otra sala. No, si hay gente que se quedó afuera, hacemos otro repaso el lunes. Si pueden transmitir eso en el grupo de WhatsApp. Si hay gente que se está quedando afuera, que no pudo entrar, avísenles que vamos a hacer otro repaso el lunes. ¿Bien? Bueno, sigo. Lo que dice Talak es que la psicología como disciplina académica surge a fines del siglo XIX. ¿Eso quiere decir que antes del siglo XIX no existía la psicología? No. Antes del siglo XIX se hacían investigaciones relacionadas con la psicología, se investigaban estas categorías que investiga la psicología, pero no estaba establecida como una disciplina científica.
bien, y académica. Dice Talac, desde entonces, esta disciplina siempre ha abarcado una diversidad de posiciones teóricas, prácticas de investigación y prácticas profesionales. Entonces, desde que se establece la psicología como disciplina académica, siempre abarcó una gran diversidad de posiciones teóricas. Bien, lo que vamos a ir viendo a lo largo de los textos es que distintos grupos de psicólogos en distintos lugares y en distintos momentos van a ir avanzando en sus investigaciones y en sus teorías de formas distintas. Entonces va a haber una pluralidad de posiciones teóricas, de prácticas de investigación, o sea, de las formas en las que van a ir investigando, y de prácticas profesionales también, que es cómo esas investigaciones y esas teorías van a ser llevadas a la práctica después. ¿Bien? Dice que vamos a tener en cuenta dos perspectivas. Una perspectiva histórica, que es cómo llegan a plantearse ciertos problemas psicológicos y cómo se intentan responder. O sea, vamos a abordar la historia de los conocimientos psicológicos, de los problemas y de cómo se van intentando resolver, cómo se plantean en un primer momento, cómo se plantean ciertos problemas y después cómo se va tratando de responderlos. Esa sería la perspectiva histórica. Y por otro lado, una perspectiva epistemológica, que es cómo se construye el conocimiento sobre la psicología humana. Bien, cómo se va a ir construyendo este conocimiento. Las dos perspectivas están bastante relacionadas. Bien, esa es la introducción de Talac, es algo muy breve para entender de qué va a ir el texto. El primer apartado es el de la psicología como disciplina científica. Bien, y dice, bueno, algo a tener en cuenta, que es lo que les decía hoy, es que antes a la psicología no se la consideraba como científica por sus objetos de estudio y por sus métodos. Piensen que la psicología estudia algo bastante abstracto, estudia, bueno, la psiquis, la mente, el inconsciente, la inteligencia. Son distintas cuestiones que por ahí no son tan fáciles de observar, que no se puede, no lo puede ver cualquiera. Y los métodos que tenían también no eran tan parecidos a los de la biología, a los de ciertas ciencias exactas, que por ahí son métodos más exactos y más visibles, más observables. Entonces, hasta ese momento no se la consideraba científica, ¿sí? Lo que hace la psicología es empezar a tratar de parecerse cada vez más a las ciencias naturales para poder establecerse como disciplina científica. ¿Bien? Esta disciplina, como decíamos, se organizó institucionalmente a fines del siglo XIX, logrando en esos años cierto grado de institucionalización de sus prácticas de investigación y de producción de conocimiento en la universidad. ¿Bien? Hasta ese momento, entonces, no estaba institucionalizada como disciplina académica, y a fines del siglo X empieza a darse esta institucionalización en sus prácticas de investigación, se empiezan a generar otro tipo de prácticas de investigación más cercanas a las ciencias naturales y otra forma de producir conocimiento en psicología. ¿Bien? También en esos momentos, de a poco, se fue delimitando un perfil profesional, con la delimitación de un conjunto de prácticas y campos de intervención propios. ¿Bien? Entonces, en ese momento también se empieza a establecer qué le corresponde al psicólogo, qué le corresponde estudiar, qué métodos va a utilizar, cuáles van a ser sus prácticas, cuáles son los ámbitos en los que se puede insertar laboralmente. Bien, piensen que la psicología va a estudiar cuestiones relacionadas al hombre, ¿sí? Pero hay muchísimas otras ciencias que también estudian cuestiones relacionadas al hombre. La antropología, la biología, la sociología también estudian al hombre, pero lo hacen desde perspectivas distintas, con distintos objetivos, ¿bien? Entonces la psicología en ese momento va a ir delimitando su disciplina y diferenciándose de otras, ¿bien? Así como también el perfil profesional, que es qué hace un psicólogo. Ese proceso de
institucionalización, dice Talac, no fue homogénea. O sea, que no se dio en distintas partes de la misma forma, ¿sí? Respondió a los problemas de cada comunidad, que cada comunidad académica consideraba relevante. Entonces, la institucionalización de la psicología como disciplina académica fue un proceso, ¿sí? Se fue dando de a poco. Ese proceso no fue igual en los distintos lugares, ¿sí? Había lugares y comunidades académicas en el que se daba de cierta forma, según qué consideraban ellos como relevante y qué les interesaba, y otras comunidades académicas donde se daba ese proceso de una forma distinta, ¿bien? Por eso dice que ese proceso no fue homogéneo, porque en distintos lugares se iba dando de distintas formas. Ese es el primer apartado, las cuestiones que yo marqué como más importantes para tener en cuenta para el parcial. ¿Hay alguna duda de ese primer apartado de Talac? Bueno, avanzo. Igual cuando termino todo el texto, no me quedó claro la historicidad. ¿Qué dije de historicidad? Ah, la perspectiva histórica. La perspectiva histórica es cómo llegan a plantearse ciertos problemas y cómo se intentan resolver. O sea, algo que vamos a tener en cuenta es cómo ciertos problemas de la psicología llegaron a ser planteados. O sea, en qué momento, en qué contexto, en qué lugar se planteó que este era un problema de la psicología y cómo se trató de responder a ese problema. ¿Bien? ¿Por qué estudia cuestiones relacionadas al hombre? Porque estudiamos la mente humana, la psiquis humana. ¿Qué querés que repita, Jolie? La parte de Talac. Todo este texto es de Talac. ¿Hay alguna parte, algo que te quedó duda de esto? La perspectiva epistemológica, piensen que la epistemología lo que va a estudiar es los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Lo que va a estudiar la epistemología es cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, la perspectiva epistemológica, lo que va a ir estudiando, lo que va a ir mirando, es cómo se fue construyendo el conocimiento sobre la psicología humana. La psicología como disciplina, Jolie, lo que dice Talac es que antes del siglo XIX no había una psicología como disciplina académica. Sí había investigaciones psicológicas, pero no estaba establecida como una disciplina académica, porque tanto los métodos que tenía de investigación como los objetos de estudio no se los consideraba científicos, ¿bien? Porque no eran de la misma forma que eran los métodos y los objetos de las ciencias naturales. Piensen que las ciencias naturales, como la biología, no sé, va a agarrar un microscopio y va a estudiar una célula, cómo se compone, cómo se comporta y demás, pero es algo muy visible y es algo que cualquiera puede comprobar. En cambio, en la psicología, si nosotros estudiamos, por ejemplo, el inconsciente, es algo que no se puede observar a simple vista, ni es tan fácil de observar. Y además, si nosotros lo vamos estudiando en un consultorio privado, no es algo que pueda observar cualquiera. Entonces, lo que empieza a hacer la psicología a fines del siglo XIX es generar otras investigaciones más parecidas a las ciencias naturales, para poder establecerse como ciencia. Epistemología significa, me lo anoté, teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. La epistemología es la que va a estudiar cómo se construye el conocimiento científico. Bien, avanzamos entonces. Vamos con el apartado 2. De nada.
El apartado 2 se llama Los problemas que aborda la psicología. Y dice, una ciencia busca resolver un conjunto de problemas de conocimiento, con un lenguaje específico y desde ciertos enfoques. Esos problemas forman parte de la definición de la propia disciplina. Sin embargo, a lo largo de la historia de una ciencia, los problemas pueden ir cambiando. Entonces, para nosotros estudiar cómo fue avanzando una ciencia, como es la psicología, tenemos que pensar y averiguar cuáles son los problemas que se iban tratando de resolver. Bien, siempre que se genera una investigación en psicología, se genera para resolver un problema, para dar respuesta a algo. Entonces, lo que dice Talak es, una ciencia siempre va a buscar resolver un conjunto de problemas de conocimiento. Va a tener un lenguaje específico y va a tener ciertos enfoques, ¿sí? En cada lugar vamos a ver que va a tener lenguajes distintos y distintos enfoques. Y lo que dice es, que es muy importante, es que los problemas también pueden ir cambiando. Entonces, en un momento histórico y en un contexto en particular, nos van a interesar resolver ciertos problemas y en otros momentos nos van a interesar otros problemas. Y además la psicología va a ir avanzando, va a ir modificándose. ¿Bien? Los problemas que se intentan resolver dependen del contexto. Los conocimientos ya obtenidos, los problemas sociales y los proyectos políticos más amplios en los cuales el conocimiento psicológico podía cumplir un rol. Entonces, cuando nosotros estudiemos una investigación, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que esa investigación se realizó. Bien, porque va a depender de ese contexto qué problemas se traten de resolver. También vamos a tener que tener en cuenta los conocimientos ya obtenidos, o sea, qué conocimientos había antes de realizar esa investigación y desde qué conocimientos partieron. Piensen que una investigación no se hace de la nada. También los problemas sociales que haya en ese momento y en ese lugar, porque los problemas sociales van a delimitar mucho qué se va a tratar de resolver y qué se va a investigar. Y los proyectos políticos más amplios. Entonces, en un cierto lugar, en un cierto momento, va a haber un cierto proyecto político que va a tratar de resolver ciertos problemas sí y ciertos problemas no. Entonces, según el proyecto político, también vamos a ver cuáles son los problemas que se van a tratar de resolver. ¿Bien? Y dice Talak, que hay dos tipos de problemas abordados por la psicología. ¿Bien? El primer tipo de problemas son problemas sobre cómo entender y explicar el funcionamiento psíquico, las conductas, las relaciones humanas, sus relaciones con otros procesos físicos y biológicos o culturales, y son conocimientos que van a ir aportando a la definición de esta nueva disciplina. ¿Bien? Entonces, el primer tipo de problemas son los problemas que busquen explicar el funcionamiento psíquico, las conductas, las relaciones humanas, sus relaciones, o sea, esas relaciones humanas y esos funcionamientos psíquicos, cómo se relacionan con procesos físicos y biológicos o culturales. Y estos conocimientos que se vayan generando van a ir aportando a la definición de esta nueva disciplina. Estos conocimientos, todavía estoy en el primer tipo de problemas. Estos conocimientos, una vez aceptados, podían utilizarse para formular nuevas preguntas y nuevas explicaciones, tomando como base lo ya investigado. Entonces, se va a realizar una investigación, ¿no? Cuando esa investigación termine, van a tener ciertos conocimientos, ¿sí? Ciertos conocimientos ya establecidos, ya aceptados, ¿sí? A partir de esos conocimientos se pueden generar nuevas preguntas. Entonces, por ejemplo, un grupo de psicólogos que está investigando sobre cómo funciona la memoria, ¿no? En un primer momento investigan cómo funciona la memoria humana. ¿Está bien? Entonces, realizan ciertas investigaciones, llegan a ciertos conocimientos y dicen la memoria humana funciona así, así, así. Bueno, ahora lo que queremos ver, nos generamos nuevas preguntas. Ya tenemos eso saldado, ahora tenemos nuevas preguntas. Queremos ver cómo esa memoria se puede agilizar. Entonces hacemos toda una investigación para ver cómo esa memoria se puede agilizar.
¿Bien? Eso como un ejemplo de, bueno, una investigación ya saldada, ya aceptada, ahora podemos hacer nuevas preguntas y seguir avanzando. ¿Bien? Eso sería el proceso acumulativo de la ciencia. Y también son conocimientos provisorios que pueden refutarse con nuevas investigaciones o ser modificados. Entonces, nunca un conocimiento y una investigación es así para siempre. ¿Bien? Nunca vamos a decir que esto es así y ya está y no se sigue investigando sobre el tema. Los conocimientos a los que lleguemos con las investigaciones son provisorios. ¿Por qué? Porque puede llegar otra investigación que nos diga, no, bueno, no era así, o ya no es así. ¿Bien? Ahora cuando cierro el apartado, abro bien a preguntas. El segundo, hasta ahí el primer tipo de problemas. Que va a ser que, sí, todo es relativo. Que va a hacer que la ciencia vaya avanzando, que se vayan generando nuevas investigaciones, que estudie el funcionamiento psíquico, las relaciones entre las personas, las relaciones entre el funcionamiento psíquico y el funcionamiento físico y demás. ¿Bien? Ese es el primer tipo de problemas. El segundo tipo de problemas, dice, son problemas propios de la disciplina, que no implican la producción de nuevo conocimiento. Son de carácter práctico, en los cuales el psicólogo es llamado a responder o intervenir para lograr una solución. Entonces, el segundo tipo de problemas son problemas que se dan en la vida diaria, en la sociedad, y que el psicólogo busca resolver a través de su práctica, pero no generando nuevo conocimiento, sino con el conocimiento que ya tiene. ¿Bien? Entonces, lo que dice es, ante un problema en la sociedad, ante un problema de una persona en particular, se llama al psicólogo para tratar de resolver esos problemas, pero con los conocimientos que ya tiene, ¿sí? No se necesitan generar nuevos conocimientos para eso. ¿Bien? Después dice, los problemas que indaga la psicología no existen en la naturaleza. Eso es fundamental. Estos problemas los plantean los investigadores según sus saberes académicos, sus concepciones sociales y lenguajes de la época. Lo que dice Talak es que esto es un horizonte de sentido. Entonces, a partir de los saberes académicos, de las concepciones sociales y los lenguajes de la época que tengan los psicólogos, van a tener un horizonte de sentido desde donde van a plantear los problemas. ¿Bien? Desde ahí, desde lo que ellos saben, desde lo que ellos creen y desde el lenguaje de la época, ellos van a plantear cuáles son los problemas que van a tratar de responder. ¿Bien? Entonces lo que dice Talak es, los problemas no están en la naturaleza, sino que los plantean los psicólogos desde lo que ya saben, desde lo que ya creen. ¿Bien? Dice, las teorías psicológicas deben ser comprendidas en relación a los problemas que buscan resolver y al contexto en los cuales esos problemas han sido planteados. ¿Bien? Entonces, siempre, esto ya lo decíamos hoy, siempre que nosotros estudiemos una investigación, vamos a tener que ver qué problemas está tratando de resolver esa investigación, o sea, por qué, cuáles son los objetivos que tiene esa investigación y en qué contexto fueron planteados esos problemas. ¿Bien? Hasta ahí el apartado 2. Díganme si tienen alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Estoy yendo más rápido de lo normal para que nos entren todos los contenidos hoy, ¿sí? Bien, me encantan. Eh,
Chicos, ¿a mí me escuchan? Ok, ok. Debe ser algo de la conexión de Lala. Chicos, eh, Lala seguramente tuvo un problema de conexión. Eh, Nada, así que si no escuchan nada es eso. Que se le salió, digamos. Eh, Así que tranquis que ya debe estar por volver. Así que tranquis. Bueno, seguramente habrá tenido algún problema con la conexión. No le llegan los mensajes, así que quédense tranquilos que lo vamos a resolver. Mientras tanto, no dijo nada. Eh, Suponemos que se quedó sin señal o sin wifi. ¿A mí me escuchan? Sí, sí. Ok. No, habrá sido algún problema de conexión. Así que tranquis, ya va a volver. De mientras quieren, mientras esperamos a Lala, quieren decirme las dudas que tengan y las voy anotando para cuando vuelva Lala. Ahí va. Bueno, igual tranquilos. Eh, Quizás al ser el primer parcial eh, pueden surgir eh, esos miedos, digamos, pero quédense tranquilos de que van a poder. No es imposible. Eh, ¿Alguna duda puntual que ustedes digan, bueno, esto no, no entiendo o demás? No, por hoy nada más vamos a hablar de los textos de prácticos. Claro, si vos desaprobás el examen de promoción, eh,
pasás a quedar como regular, digamos, y en el recuperatorio te tomarían temas de prácticos, nada más, sí. Sí, sí, ahí la agrego. Pasa que hay un montón de gente. Claro, llego a los 100 y ya ahí no me deja más. Fíjate, a ver, espérame. Hola. Olis. Bien. Todas estas preguntas las voy a anotar para cuando venga Lala. Cuando venga, che, cuando se una. Mientras tanto, preguntarles cómo vienen estudiando, más allá de los nervios, del miedo que puede llegar a generar. Nada, charlar de eso. No sé si, bueno, si habrán llegado a escuchar, yo soy compañera de segundo. Y, y nada, charlar de eso hasta que vuelva Lala. Bien. A mí, a mí la verdad no se me hace difícil estudiar, pero me confundo mucho los nombres. Es como que sé de qué trata cada texto, pero me confundo mucho los nombres. Es como, no sé, digo, se me repasan los autores. Claro. Bueno, igual también tengan en cuenta que son los primeros parciales, son los primeros textos con los que se van encontrando. Eh, Quizás detallecitos de color que les puedo dar es esto de el nombre del, por ejemplo, Danziger, en nombrar la mente. Bueno, resaltar con color que es Danziger. Eh, Igual tranquilos que eh, esto, bueno, eso es lo que iba a decir. El método de estudio lo van a encontrar individualmente con el paso del tiempo. A mí también me costó, y yo soy compañera de segundo, eh, pero, pero tranquilos. Quizás genera más nerviosismo por el hecho de ser el primer parcial, pero tranquilos que van a poder. eh, Aparte, relativamente, con dedicarle, eh, claro, justamente es agarrarle el ritmo a la facu, digamos. Y cada cual tiene su tiempo, cada cual tiene su ritmo. Algunos quizás le tienen que dedicar más, otros menos. Eh, y ya después le agarran la mano que ya... eh, nada, le agarras la mano. eh, Obviamente estoy contando mi experiencia, ¿no? Hasta que vuelva Lala. Eh, a mí biología me gustó, no es complicado, eh, pero bueno, en lo personal, eh, nada, es linda la materia. Das un poco, no sé si no la estás cursando todavía, la cursas en el segundo cuatri. ¿Qué estuvieron hablando esta, esta horita que pasó? Ay, no te llegué a escuchar, perdón. Ahí ¿Qué está. qué estuvieron hablando esta horita que pasó? Lala estaba con el texto de Talak, Sí, hasta que, bueno, se le cortó. Así que suponemos que ya en unos minutitos va a estar volviendo. dale. Habló De sobre mientras, todo de los dos puntos importantes, tipo los dos los primeros dos primeros puntos. apartados. Sí, sí. Buenísimo, gracias.
Hola, buenas. Perdón, ¿me pueden dar un resumen de lo que Olis. hablaron, más o menos por encima? Ay, discúlpame, no te llego a escuchar. A ver, para. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Buenísimo. Nada, quería pedir si me podían pasar un poco de lo que estuvieron hablando, más o menos resumido. Bien. Hasta donde había llegado Lala antes de que se corte eran los dos primeros apartados del texto de Talak. Lo último que Los habían primeros. estado viendo fue esto de los problemas que aborda la psicología. Ah, ok, sería lo primero, la primera unidad. Claro, sí, 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 el primer texto de Talak, Dale, buenísimo. de qué es la psicología. ¿Solo eso? Ahí llegaron a ver eso nada más, porque justo se le cortó, así que ya en unos minutitos va a estar volviendo. Ok, También gracias. explicó el tema de la epistemología y ahí justo se le cortó. Ah, pero justo lo había empezado. Sí, ya lo estaba tipo con preguntas de eso. Ah, dale, dale. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda más? Eh, que los pueda dejar más tranquilos. Eh, Esto obviamente es hasta que vuelva Lala. Eh, bueno, desde ya pedirles disculpas, es algo que no podemos manejar nosotros, es algo que nos sucede, digamos. Pero bueno, nada, mientras tanto, sacarse todas las dudas que en los que los pueda ayudar como compañera de un año más. Nada. Bueno, acá Lucía pregunta si lógica es mucha matemática. No, a mí en especial lógica me gustó. Eh, es más que nada ver razonamientos, eh, pero para mí no es nada que ver a la matemática. Eh, o sea, es divertido. O sea, al menos a mí me gustó. Eh, no sé si respondo a tu pregunta, pero ¿alguien de acá cursó lógica? Yo lo estoy cursando y desde mi punto de vista también ayuda a ir a los teóricos, por más que no sea obligatorio, porque por ahí la profe, si bien como que a veces se va por las ramas un poco, te termina explicando por ahí centrando un poco más como va más adelantada. O por ejemplo, a mí me pasó que con el tema de que los jueves tipo hubo paro y feriados y todo eso, no tuve clases. Y como los teóricos son los lunes, siempre teníamos. Entonces era seguir con los temas y yo acompañarlo con la lectura, entonces se hace más fácil. Claro. Yo el año pasado iba a los teóricos de lógica y creo que era lo que más me gustaba, pero porque, no sé, me mantenía como entretenida. eh, no sé, al menos a mí lógica como que me volaba la cabeza, en el buen sentido, de que me mantenía muy entretenida. Obviamente si le agarras la mano desde el principio, como todo igual, eh, y si vas llevando las cursadas al día, mucho más. Eh, Uy, esperen que me están preguntando un montón de cosas y me pierdo. Eh, no, bien, bien. ¿Qué preguntas me hicieron el año pasado? No. Eh, ya pasó un año justamente. Eh, pero, a ver, un poco lo que nombraba recién era esto de agarrarle el ritmo. Eh, Nada, esto. A mí me acuerdo que me habían tomado todo múltiple choice el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre me tomaron mitad múltiple choice y dos preguntas a desarrollo. Eh, y nada, no me acuerdo qué preguntas en específico me hicieron, pero eso.
También una cosa que pueden llegar a tener en cuenta ustedes a la hora de ponerse a estudiar, para que más o menos se midan si están bien o no, es agarrar el programa. Los puntos del programa de las partes de prácticos es lo que los profesores van a tener en cuenta a la hora de tomar los parciales. Así que como para, no es la palabra medirse, pero para ver si están bien, lo específico, no. Bueno, lo recomendable es que vean los puntos del programa. O al menos yo he hecho eso de mirar el programa para ver si mínimamente lo tenían mis resúmenes a la hora de ponerme a estudiar. Y después me tomaban básicamente los puntos del programa. Obviamente depende de cada profesor, depende de a qué cosas le dé más importancia que otras, pero siempre por lo general se basan en el programa. Que es más, les piden que tengan en cuenta el programa a la hora de ponerse a estudiar. Maggie, pasás otro link, ¿no? Sí. Ahora cuando falten 5 minutos, lo... Bueno, bien. Claro, por eso mismo lo que les decía recién de mirar los puntos del programa, porque es lo que a ustedes les va a dar el parámetro de, bueno, qué me van a tomar, qué van a tener en cuenta a la hora del parcial. Sí, el link lo pasamos por el grupo. Esperen que otra pregunta me habían hecho. ¿En qué tema nos quedamos? Lala estaba por el primer texto, el de Talak, que es la psicología. Vieron el primer apartado y el segundo sobre los problemas que aborda la psicología, y ahí se le cortó. Así que, nada. Bueno. Mayra, ¿lo querés pedir por nuestro Instagram, @lajauregesico? Así te lo pasan. Sí, el lunes vamos a tener también un repaso para la gente que no se pudo conectar hoy. Así que vamos a tener también un repaso. Tenía una duda con respecto al parcial yo. Sí, decime. Viste que nos dijeron que se divide en 2 preguntas y 2 choice. Sí. A nosotros nos dijeron que para probar el parcial tenés que probar al menos una pregunta y un choice. Mi duda es, con la promoción, ¿cómo se divide eso? Tipo, ¿cómo se reparte los temas del práctico y los temas del teórico? Te voy a ser completamente sincera. No tengo idea. Sí, está bien. Si querés, preguntá por nuestro Instagram, que te van a saber decir bien. Yo justamente el año pasado no promocioné, porque bueno, me daba cosita, era mi primer año, y no sé bien cómo la cátedra evalúa, pero seguramente van a tener en cuenta tipo ciertas preguntas de práctico y ciertas preguntas de teórico. Y era muy pesado, tipo, desarrollar las 2 preguntas, porque viste que algunos te toman, no sé, desarrollámela en 25 párrafos, No. párrafos, líneas, No, un montón, no, sí. no. Yo les voy a ser sincera, a mí, o sea, ya les conté que, bueno, a mí en el primer cuatrimestre me habían tomado tipo todo múltiple choice, y después en el segundo cuatrimestre me tomaron mitad choice y mitad desarrollo.
Claro. Yo le había desarrollado, ojo, igual, depende de cada profesor, depende de la exigencia de cada profesor. Nada, y capaz eso de, bueno, en una carilla, capaz cambió, pero al menos cuando yo fui a rendir el parcial y tuve que desarrollar, creo que hice una carilla y un poquito más o un poquito menos, pero sí que esté todo bien detallado, de que vos, como si le estuvieses explicando a una persona que no sabe del tema. Claro. Tampoco 25 hojas, pero tampoco 2 renglones. Claro, no dar tantas vueltas. Claro, es una carilla, claro. O sea, vos en una carilla como mínimo tenés que explicar lo básico, pero que se entienda también. Dale, Igual, buenísimo. ojo, chicos, es mi experiencia, o sea, no soy profesora, no soy, soy una compañera más de un No, año. está bien, pero todo suma. No, sí, obvio, pero es mi experiencia. Dale, gracias. No, nada. A mí me dijeron que tengo que escribir como menos una carilla y media. Claro, depende de cada profesor, depende de, no sé si de la exigencia, pero depende del criterio de cada profesor. Cuánto menos o cuánto más. Eh, Hay algunos que le van a pedir, como dijeron en el chat, de una carilla, y a otros, como vos, Santi, de una carilla y media. Pero no se asusten con el desarrollo. También es su primer año y de a poquito le van a ir agarrando de la mano. Con que puedan poner lo básico, lo básico no, sino lo principal de los textos o de lo que le piden, van a estar joya. Lo importante es que sepan todo igual, porque no saben con qué se van a encontrar en el parcial. Nuestro profe como ayuda nos dijo que si nosotros leemos la respuesta y no hace falta volver a leer la pregunta, está bien respondido. Y que, no sé, nos ayudamos con el contexto, como para rellenar un poco también la respuesta y ver que Claro. completarla bien. También es clave saber esto, más que nada para los choice, de las fechas. Por ejemplo, en el texto de Talac, fines del siglo XIX, bueno, eso lo tienen que saber. Por ejemplo, ¿no? O sea, la fecha puntual del texto de Talac es a fines del siglo XIX. Después, bueno, conceptos claves que tienen que saberlos, pero tranquis que no es nada de otro mundo. Yo sé que puede generar nervios, que puede generar, que porque yo también lo pasé, así que fui también compañera de primero, claramente, pero tranquis que con dedicarle un tiempito, o sea, dedicarle y saber, por lo menos, no se tienen que saber todo, por eso les dije que tienen que mirar los puntos del programa para justamente ver a qué cosas darle más bola y a cuáles no. Pero bueno, son normales los nervios en el primer parcial. Pero tranquis de que van a poder, no es imposible. Obviamente, repito, es válido de que tengan nervios, de que tengan nada, qué sé yo, como intriga, pero tranquis. Con dedicarle tiempo al estudio y repito, mirar los puntos del programa, van a estar bien. Bueno, bueno, ya vamos a finalizar esta reunión. Ahora voy a mandar el link por el grupo. Nada. Pido perdón por parte de Lala y mía, de que, bueno, Lala se haya tenido que desconectar, se le cortó la luz, así que ahora vamos a tratar de solucionarlo. Igualmente, ahí mando el otro link, así que nos vemos en el otro. Buenísimo, chau, chis. Chau, chis. Thank you.